Dios los bendiga. Vamos a seguir estudiando y ahora estudiamos el capítulo 4 del versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 20. No sé si alguna vez has visto una película de personas que cambian de identidad. Por ejemplo, un agente que trabaja de incógnito en una pandilla o un sicario que cambia de identidades para enmascararse y escaparse. Es fascinante cómo ver los actores no solamente cambian de ropa, de peinado, etc., sino también cambian su carácter, su forma de hablar, su forma de caminar, etc. Para ser convincente, la nueva identidad tiene que influir en toda la persona. Es así también con respecto a nuestra nueva identidad en Cristo. Tenemos todos una nueva identidad en Él, pero también todos tenemos una vieja identidad, la del pecado, de la rebelión contra Dios. Una identidad corrompida por la impureza que nos separa del Señor. Es por esto que debemos despojarnos del ropaje, del carácter y todo lo que tiene que ver con esta vieja identidad. Debemos dejar todo eso atrás, dice Pablo. En lugar de seguir la vieja identidad, el creyente debe ponerse la ropa de su nueva identidad, la que tiene en Cristo. Y no solamente ponérsela como algo superficial, sino dejar que Cristo lo renueve y lo cambie hasta lo más íntimo de su ser. No es algo que se pueda lograr practicando mucho como un actor. Es un cambio que Cristo y su poder, en su poder y con su espíritu, tiene que conseguir por el creyente. No es posible simplemente lavar la ropa y mejorar la vieja identidad. Por causa de la corrupción y el pecado, tiene que ser descartada y reemplazada por algo totalmente nuevo. Y esto es lo que pasa con nosotros en el bautismo. En Romanos 6, Pablo enseña que la vieja identidad se ahoga y muere en el agua del bautismo y la nueva vida resucita con Cristo. Aunque esto es cierto, todavía tenemos que luchar contra la vieja identidad y dar paso siempre a la nueva. Porque la vieja sigue siendo parte de nosotros, así como la tendencia de seguirla. Pero al mismo tiempo, Cristo nos ha dado la nueva identidad y por su gracia nos llama a vivir esta nueva vida y crecer en ella. Esto es lo que llamamos la santificación. No es un cambio que vamos a experimentar de un día a otro, sino que es un proceso que dura toda la vida. Uno en el que Cristo permanentemente nos renueva en su gracia y nos transforma más y más a su imagen. En realidad, la santificación es un proceso para que Cristo nos llene más. O como dice Juan el Bautista, a Cristo le toca crecer y a mí menguar. Esto es el proceso de la santificación. Y en este párrafo que hemos leído, Pablo nos explica de manera muy concreta algunas de las implicaciones de la vida santa en Cristo. Primeramente menciona nuestra forma de hablar. No debemos mentir, dice en el versículo 24. Ni gritar ni calumniar, como dice en los versículos 29 al 31. Tampoco debemos difamar a otros, ni contribuir a las conversaciones indecentes y groseras, así como dice el capítulo 5, versículo 4. Es así porque tales cosas
son como veneno para la vida cristiana y para la unidad del cuerpo de Cristo. Las mentiras y los chismes crean muros entre las personas. La confianza se pierde y los conflictos crecen. Pero cuando decimos la pequeña palabra perdón y cuando hablamos la verdad, la unidad y el amor aumentan. El que está en Cristo debe edificar a otros con sus palabras. Después Pablo menciona el enojo. Por ejemplo, en los versículos 26 al 27 y el versículo 31 en el capítulo 4. Es interesante que Pablo no diga, no se enojan. Es que, a decir la verdad, existe un enojo justo. No está hablando de la rabia impetuosa y violenta, la cual nunca se puede justificar y la que debemos abandonar. Tal como dice en el versículo 31, abandonan toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, toda forma de malicia. Pero en el versículo 26, Pablo dice, si se enojan, no pequen. Pablo habla del enojo juicioso que es causado por la injusticia. No es pecado sentir y expresar ese tipo de enojo, pero es pecado reaccionar violentamente, así como es pecado guardar rencor. Hay que resolver los problemas, hay que buscar soluciones cuando haya conflictos y no permitir que el enojo y la molestia contra otra persona se queden dentro de nosotros, porque así damos lugar al diablo y le permitimos dominar nuestros pensamientos y reacciones. Pero sí, podemos enojarnos por la injusticia en el mundo, pero al mismo tiempo expresar ese enojo en una forma justa. Después Pablo menciona el trabajo. En el versículo 28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaja honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. La nueva vida en Cristo también tiene que ver con nuestra vida laboral. La nueva identidad, la nueva vida en Cristo no simplemente tiene que ver con lo que pasa en la iglesia. No simplemente trata de lo que pasa cuando estemos juntamente con los demás cristianos. La nueva vida en Cristo tiene que ver con toda la vida. Nuestra nueva identidad la tenemos todo el tiempo, también en las horas de trabajo. Dice que debemos trabajar honradamente, sin importar cuál sea realmente nuestro lugar de trabajo. Donde tú estés trabajando, ahí debes trabajar honradamente. El creyente debe ser honesto y hacer un buen trabajo. Y el sueldo que gana no solamente es para él, sino también para que pueda ser generoso y compartir con los que no tienen, tal como Dios ha sido generoso en su amor para con nosotros. Después Pablo menciona también la mente. La nueva identidad del creyente proviene de Cristo y por eso debemos vivir y actuar y pensar como Él. Y esto implica tener bondad, amor y compasión por otros. También por aquellos que no lo merecen. Como Cristo se entregó por nosotros, por los pecadores. Así debemos dar de nosotros mismos a favor de otros. Y Pablo sigue ahora explicando cómo es la nueva vida en Cristo. Pero a partir del capítulo 5, versículo 8, usa la luz como una ilustración de la vida en Jesús. Los creyentes son luz, dice.
son luz. Dice en el versículo 8, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Los creyentes son luz en Cristo. Y es así porque la fe nos une con el que es la luz del mundo. El que es la luz del mundo vive en nosotros y por eso somos luz. Y por lo tanto, el creyente debe llevar una vida conforme a esta realidad, siendo el hijo de la luz. Y las consecuencias de ser hijos de la luz son prácticamente las mismas que las antes mencionadas, ya que debemos practicar la bondad, la justicia, la verdad, debemos evitar el desenfreno y no meternos en las obras de la oscuridad. Posiblemente con estas expresiones, Pablo está refiriéndose a las prácticas religiosas en Éfeso, porque al adorar a un ídolo como Artemisa, invocaban en realidad a los demonios. Y es así hoy en día también. No debemos hacer pagos a la tierra e invocar los espíritus, porque así abrimos la puerta de un mundo oscuro y esclavizante. Puede ser que Pablo también está refiriéndose a la perversión sexual, que era muy común en aquel entonces. Estaba relacionada muchas veces, esa sexualidad pervertida, estaba relacionada muchas veces con el culto religioso. Lo mismo pasa hoy en día. La sexualidad pervertida y distorsionada es muy común hoy en día. Pero es un mundo de oscuridad, lejos de la buena voluntad de Dios. Es un mundo que nos puede atraer, pero si vamos por ese lado, estamos entrando en la oscuridad. Puede ser que Pablo con esta expresión simplemente se refiere a los pensamientos, las palabras y los actos de las personas comunes, porque sin Cristo todo nos lleva a la oscuridad, lejos de Cristo. Así que no tomar parte en los actos y en las actividades de la oscuridad es importante para un creyente. Y no siempre, la oscuridad no siempre es la impureza muy visible, la impureza grande, la perversión que todos podemos ver. También puede ser las pequeñas cosas en mi vida que me lleva lejos de Dios. Ahora es importante recordar que el fundamento de todas las exhortaciones en estos capítulos es que ya estamos en Cristo por causa de la fe y que Él nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Ya tenemos la redención y la libertad mediante la sangre de Cristo. Y todo esto, la salvación y el perdón, no se consiguen al vivir una vida santa e intachable. Los obtenemos solamente por la fe en Cristo. Y al leer sobre la vida de nuestra nueva identidad, la nueva identidad en Cristo, nos damos cuenta de tres cosas. Primero, nos damos cuenta de un anhelo que proviene de la nueva identidad, la nueva vida, proviene del Espíritu, un anhelo por realmente vivir perfectamente según la voluntad de Dios. Este anhelo no la teníamos antes de conocer a Cristo, pero ahora sí. Y segundo, nos damos cuenta de que Dios sí nos está transformando y hace que demos fruto. Aunque no en forma perfecta, y aunque sea un proceso lento, pero sí Dios nos está transformando. Y tercero, nos damos cuenta, más que nada, de la enorme distancia que existe entre la voluntad de Dios y nuestra vida diaria.
Reconocemos que nos enojamos injustamente con otros y que hablamos mal de otros y que no son la bondad y la verdad y la justicia las que predominan en nuestra vida, sino que seguimos siendo atraídos por la oscuridad y la perversidad porque tenemos una tendencia inherente hacia lo malo. ¿Qué hacemos frente a este reconocimiento desalentador? Solamente hay una cosa que hacer: volvernos a Cristo. Sin negar el pecado, sin negar todo lo malo en nuestra vida. La palabra de Dios tiene la función de juzgarnos y de hacernos reconocer la profundidad de nuestra oscuridad, pero siempre con el propósito de que busquemos más y más la gracia de Dios. Con la certeza del capítulo 2, versículo 8, de que nuestra salvación es un don de Dios, que no depende de nuestras obras, podemos alabar al Señor y animarnos unos a otros a seguir desistiendo y rechazando la oscuridad de nuestro ser. Podemos dar gracias a Dios por su amor y por su palabra, por la oración, la comunión de los hermanos y la Santa Cena. Por todo eso podemos llenarnos del Espíritu al aceptar su gracia y alegrarnos en ella. Justamente al reconocer que necesitamos de su gracia y al recibir su perdón por todos los fracasos en nuestras vidas, estamos en Cristo y en su luz. Gracias.